Buenas a todos los oyentes. Estamos aquí para presentarles nuestro ciclo de mejora, errores en vacunación contra el COVID-19, sus dichos integrantes y la que le habla Estefanía Valdebenito. La misión actual del PNI es la protección de la población a enfermedades inmunoprevenibles. Este programa de bien público otorga un conjunto de vacunas destinadas a proteger nuestra población. Pero siempre va a haber una posibilidad de que ocurra algún evento adverso o error en el transcurso de inmunización, en especial en el relativamente nuevo plan de vacunación contra el SARS-CoV-2. Es por esto que nos enfocamos en mejorar los errores de esta campaña. Ahora continuaremos con la evaluación administrativa para continuar con el análisis de los determinantes que influyen y la identificación del problema principal. Bueno, el plan de vacunación contra el SARS-CoV-2 tiene como objetivo de campaña preservar la integridad de los servicios asistenciales, las funciones críticas que permiten mantener la infraestructura del país y prevenir mortalidad y morbilidad en subgrupos de la población. Y la población objetivo se clasifica entre distintos grupos: la crítica, la de riesgo y la sana. La meta definida para esta campaña es alcanzar cobertura de vacunación de más del 80% a nivel nacional y por grupo objetivo. Las características de la vacuna se darán indicaciones de forma farmacéutica: presentación, esquema, números de dosis, vía, precauciones y eventos adversos. Identificamos los problemas más frecuentes: segunda dosis incorrecta, edad incorrecta, intervalo incorrecto o dosis extra. O también vía incorrecta, vacuna fuera de vigencia, vacuna perdió la cadena de frío o uso diluyente incorrecto. Para la planificación de seguridad del paciente, existe la vigilancia de errores programáticos, que siendo su misión es recibir notificaciones que corresponden a eventos relacionados a los procesos de mantención y administración de la vacuna contra el COVID-19, y la toma de decisiones respecto al evento para así reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir. Estas tomas de decisiones se dividen en tres: a nivel central, a nivel intermedio y a nivel local. Hola, mi nombre es Belén Oviedo y yo les voy a hablar sobre lo siguiente. Los errores de vacunación contra COVID-19 por parte de profesionales es personal con capacitación insuficiente y también falta de personal y desconocer la información. Por parte de pacientes es retirarse antes del tiempo establecido, omitir información y también reclamos. En cuanto a procesos, error de reconstitución y de administración, inyección no estéril y error en registrar la inmunización en el PNI. En cuanto a la organización, el plan de comunicación regional ineficiente y conservar la cadena de frío. En cuanto al inventario, control de stock y el entorno, falta de orden y limpieza en el área, como también las instalaciones no adecuadas para la realización de la campaña. El control tendrá las siguientes instrucciones operativas. Primero, el título del proceso es Vigilancia y Prevención de Errores de Programación en Vacunas contra el SARS-CoV-2. La misión del proceso es que aborden los eventos relacionados con los aspectos operativos de la vacunación, por cuanto es importante su notificación oportuna y tomar las medidas necesarias a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia. Estará destinado a todo paciente que desee administrarse la vacuna según su correspondiente esquema de vacunación y estará limitado inicialmente por ingreso del paciente al centro vacunatorio con un esquema de vacunación correspondiente y finalizado por la salida del paciente vacunado con tiempo de espera 30 minutos completo. El diagrama de flujo consiste en que el paciente llega al vacunatorio, si es que les corresponde la administración de la vacuna según su grupo etario, se procede a consultar si está exento de alguna reacción alérgica y o contradicción médica. En caso de que no, se explica al paciente que no se puede administrar la vacuna en ese momento. También en caso de que no le corresponda la vacuna según su grupo etario, se indica al paciente cuándo le corresponde administrarse la dosis. Bueno, si el paciente finalmente no tiene ninguna alergia, ninguna contraindicación médica, está libre de contraindicaciones, procede a explicar el procedimiento, los beneficios y la importancia de la vacunación. También realizar lavado clínico de manos, luego preparar el material para la administración de la vacuna según los días correctos, educar al paciente sobre las posibles reacciones adversas esperables de la vacuna y también indicar en cuántos días se encontrará disponible su pase de movilidad en la página mevacuna.cl y registrar correctamente en el RNI. Los errores de vacunación contra COVID-19 por parte de profesionales es personal con capacitación insuficiente y también falta de personal y desconocer la información. Por parte de pacientes es retirarse antes del tiempo establecido, omitir información y también reclamos. En cuanto a procesos, error de reconstitución y de administración,
inyección no estéril y error en registrar la inmunización en el PNI. En cuanto a la organización, el plan de comunicación regional ineficiente y conservar la cadena de frío. En cuanto al inventario, control de stock y el entorno, falta de orden y limpieza en el área, como también las instalaciones no adecuadas para la realización de la campaña. Con respecto a las fortalezas del programa, una de estas es conocer el protocolo sobre el adecuado manejo del material cortopunzante antes, después y durante la administración de la vacuna, como también el conocimiento sobre las vacunas que se va a administrar, sus beneficios y posibles reacciones adversas. En cuanto a debilidades, que algún miembro del personal desconozca el protocolo del adecuado manejo de material cortopunzante y que también se desconozca el medicamento que se está administrando y cómo debe hacerse. Por otro lado, las oportunidades, está la existencia de protocolos a nivel ministerial del manejo de vacunación y también la exigencia del pase de movilidad para acceder a lugares públicos como cines o restaurantes. También las amenazas es el desconocimiento y desconfianza por parte de la población con respecto a la vacuna y a sus posibles efectos adversos, como también los horarios reducidos y poco flexibles, para lo que dificulta a la población poder acceder a la vacuna en horarios de no trabajo. Al analizar el FODA, las fortalezas con las oportunidades significará aprovechar el conocimiento por parte del personal de salud y así realizar una correcta administración de la vacuna. Las debilidades con las oportunidades mostrará que se aprovechará la difusión de protocolos ministeriales para la adecuada administración de la vacuna y la entrega de información correcta. Las fortalezas con las amenazas, se logrará realizar una correcta administración de la vacuna, además de lograr una adecuada información de lo que se está administrando y los horarios en los que se realizará. Y las debilidades sumado con las amenazas significará que con los protocolos ministeriales y el conocimiento del personal con respecto a la administración de la vacuna, logrará disminuir la desinformación de la población con respecto al proceso de vacunación. Hola, mi nombre es Montserrat Parra y les hablaré del modelo del queso suizo, el cual es un modelo que se utiliza para analizar los riesgos y la gestión de los riesgos. Ya, en este caso los agujeros del queso son las fallas humanas, que sería en el caso de la administración de vacunas por COVID-19, que sería la inyección estéril, el error de constitución, desconocer las contraindicaciones, el transporte o almacenamiento fuera de rango de temperatura, la falta de supervisión. Y la flecha rojita son los daños, que en este caso sí que era el aumento de la mortalidad y el aumento en el miedo de la vacunación. Es que las personas, al ver que hay fallos, le tienen como un tipo de recelo. Y la parte de abajo del queso son la defensa, que en este caso es el procedimiento correcto, seguir los protocolos y capacitar a los profesionales. Aquí es lo mismo, solo que en un cuadrado, se ve más ordenado. Los fallos latentes, que sería la gestión inadecuada, capacitación ineficiente, el desconocimiento de la cantidad de dosis a vacunar, las condiciones de trabajo, en la supervisión ineficiente, que hay falla en la comunicación y el error y mantenimiento de las instalaciones. En la falla de actividad sería la falta de supervisión, transporte o almacenamiento fuera de rango, el error de reconstitución. Y lo mismo como les decía en la diapositiva anterior, la barrera de defensa sería seguir los protocolos correspondientes, la capacitación de profesionales y la correcta realización de los procedimientos. Ya en nuestra matriz decisional abarcamos 4 problemas, que fueron el error de administración de vacunas, el personal con capacitación insuficiente, la conservación de la cadena de frío y la omisión y desconocer la información. En este caso, al que tuvo más puntaje fue el error de administración en vacunas, el cual fue lo que nos centramos, teniendo un puntaje de 10 puntos. En nuestra matriz de evaluación de riesgo nos podemos dar cuenta que el riesgo de este es moderado, por lo que nuestra matriz de riesgo y evitabilidad de planes de control se pueden ser evitables. Entonces hay que realizar planes de prevención.
Para el árbol de problemas pusimos como el centro, que serían los errores en vacunación contra COVID-19, por falta de supervisión, error al momento del registro, la fecha de vencimiento de la vacuna, la administración errónea, no comprobar la cadena de frío, la falta de comunicación y la falta de stock, lo que provoca una pérdida de las dosis de la vacuna, aumento en el miedo a la vacunación, aumentando la mortalidad en COVID, miedo del paciente ante los posibles efectos adversos y la pérdida de confianza hacia el personal de salud. En el árbol de solución pusimos como centro disminuir los errores de la vacunación. Esto colocando material informativo como una infografía o trípticos y esas cosas. Capacitar previamente a los enfermeros para una correcta administración, tratando de disminuir la pérdida de dosis. Supervisar la temperatura para la óptima cadena de frío. Crear ambientes gratos y profesionales para formar equipos de trabajo competentes. Informar previamente el día de vacunación y el número de stock. Esto provocaría una disminución de la pérdida de dosis, disminución de la mortalidad en COVID, aumentar la confianza de los pacientes, educar a los pacientes sobre los posibles efectos adversos para que tengan una tranquilidad y educar sobre lo fundamental que son las vacunas y los aspectos positivos de estas. Hola, les habla Anaís Barrera y les voy a hablar sobre el indicador escogido por nuestro grupo, que es el indicador de calidad. Este es un porcentaje de pacientes con error en la administración de vacunas. Es un indicador de proceso. Su formato es el número de vacunas mal administradas por 100 dividido en el número de pacientes vacunados. Los datos son sacados del registro de la ficha clínica y el Registro Nacional de Inmunizaciones. Se evalúa cada 1 o 2 semanas. Tiene un estándar de un 100% y un umbral de 3%. Y el responsable de la aplicación de esto es de las enfermeras y los TENS de los servicios de vacunación y de la evaluación es de la enfermera de calidad. En cuanto a la matriz del marco lógico, su propósito es disminuir todo error prevenible que esté relacionado con la vacunación contra el COVID-19 para una adecuada inmunización colectiva en la ciudadanía, para dar así una protección rebaño a los pacientes con riesgo aumentado de tener una morbilidad grave. Entre sus componentes podemos mencionar identificar y analizar las causas por las que existen poblaciones no vacunadas o incompletamente vacunadas contra el COVID-19, explorar las interacciones entre trabajadores sanitarios y usuarios, así como las correspondientes percepciones y prácticas, mejorar la equidad y el alcance diseñando los servicios de vacunación de modo que suministren vacunas de forma eficiente y eficaz a todos los grupos objetivos, asegurar la calidad y disponibilidad de las vacunas en todos los niveles, contratar, capacitar y dar prioridad al personal sanitario, establecer sistemas eficaces de control y respuesta a la vacunación del COVID-19. Asimismo, planificar, presupuestar y movilizar recursos para obtener resultados y garantizar la sostenibilidad. Elaborar y difundir paquetes de formación actualizadas sobre inmunización previa a la prestación del servicio. Desarrollar y mantener un cuadro de expertos en logística formados y profesionalmente reconocidos para gestionar la cadena de suministro de vacunas. Asegurar la excelencia en el liderazgo y la gestión del plan de vacunación contra el SARS-CoV-2. Y mejorar las destrezas de los equipos nacionales de gestión de la inmunización en cuanto al manejo financiero, elaboración de presupuesto, cálculos de costos, seguimientos del gasto y movilización de recursos. En cuanto a las actividades, encontramos pertinente realizar capacitaciones al personal sobre vacunación, crear una metodología sobre una correcta administración y registro de la vacuna con la finalidad de evitar errores, educar a la población sobre los beneficios de la vacunación, entregar material informativo a la comunidad, el cual debe ser claro, específico y didáctico, colocar informativo en el centro de APS en donde se indiquen los beneficios de la vacunación, horarios y población diana, mantener un registro de tasa de vacunación y realizar un seguimiento a las personas vacunadas. También se debe organizar la sala del vacunatorio, crear un método y establecer días para realizar vacunación a domicilio, destinado a personas como adultos mayores que tengan problemas para acercarse a su centro asistencial más cercano.
educar sobre los posibles efectos adversos, pero bajando su perfil para así no generar miedo en la población y posterior rechazo a la vacunación. Crear un sistema de extensión horaria para que sea accesible a toda la comunidad y establecer un protocolo sobre el manejo de vacunas, en donde se incluye la cadena de frío y el manejo de material cortopunzante. Mi nombre es María Muñoz y hablaré sobre los indicadores de calidad. El indicador de impacto será el porcentaje de disminución de mortalidad al inocularse de manera correcta. El formato que tendrá esto será la tasa de mortalidad por COVID-19 dividido el número de pacientes vacunados por 100. Nuestra fuente de datos será el registro de ficha clínica y RNI. La periodicidad que se irá evaluando esto será semestral, porque el esquema es cada 6 meses. El estándar será 100%, el umbral será menor al 5% y los responsables también de la aplicación serán la enfermera ITENS en servicios de vacunación y la evaluación la hará la enfermera encargada de calidad. El indicador de resultados va a ser el porcentaje de cobertura de pacientes vacunados. El formato va a ser el número de pacientes vacunados según esquema, dividido en el número de pacientes susceptibles de ser vacunados por 100. La fuente de datos va a ser el registro de ficha clínica y PNI. La periodicidad que se irá evaluando esto va a ser semestral, por el tema también, como se mencionó antes, del esquema. El estándar va a ser 100%, el umbral 2% y los responsables de evaluar cómo se va a ir resultando este indicador de resultados va a ser la enfermera de calidad. El indicador de estructura que hemos escogido es el porcentaje de espacios aptos para administrar las vacunas. Este tiene un formato de número de establecimientos municipales aptos dividido por el total de municipios con población afiliada por 100. La fuente de datos es el registro de campañas de vacunación por comuna. La periodicidad es una evaluación trimestral. El estándar es 100%, el umbral va a ser de 2% y los responsables en este caso sería administración y gestión de enfermería y del municipio. El indicador de procesos será el porcentaje de pacientes con error en la administración de vacunas. Por lo tanto, el formato va a ser el número de vacunas mal administradas dividido en el número de pacientes vacunados por 100. La fuente de datos será registros de ficha clínica y RNI. La periodicidad será la evaluación trimestral. El estándar será 100% y el umbral será menor al 10% de error. Y lo responsable en este caso de la aplicación de la administración de vacunas serán las enfermeras ITENS en servicio de vacunación y la evaluación de esto lo hará una enfermera de calidad. Mi nombre es Francisca Ramírez y le hablaré sobre los seguimientos de la mejora con las prácticas seguras implementadas. El fin de nuestros objetivos es que se logró disminuir positivamente los errores en la administración, logrando una cobertura efectivamente en la inmunización. El fin de nuestros indicadores es que es la disminución de errores en la administración de vacunas en un umbral menor al 10%. El fin de nuestros medios de verificación son los resultados de los indicadores de proceso que muestran que se logró disminuir los errores en administración en la vacunación. El fin de nuestro supuesto es que se logró disminuir de manera efectiva los errores de administración. El propósito de nuestros objetivos es que se logre aumentar la cobertura de vacunación de COVID-19. El propósito de nuestros indicadores es que al aplicar al indicador de resultados, el desenlace demuestra que al hacer las intervenciones necesarias se logra una mayor cobertura en la vacunación. Nuestro propósito en los medios de verificación es que los resultados obtenidos de los indicadores de resultados evidencian en su porcentaje el cumplimiento del propósito. El propósito de nuestro supuesto es que se logró aumentar la cobertura de vacunación al educar a los pacientes y al personal para que se adhieran a la campaña y completen su esquema. El objetivo de los componentes planteados es que aumentan la incidencia de errores y son solucionados para alcanzar el objetivo de disminuir los errores en la vacunación.
Los componentes de los indicadores es que la estructura y el proceso se relacionan con los componentes y dan como resultado un porcentaje que sirve para mantener una mejora constante. Los componentes de los medios de verificación es que los resultados de indicadores de impacto sirven de guía para lograr mejorar los componentes relacionados al error de administración de vacunas. Los componentes de los supuestos es que se logró solucionar cada componente mencionado en la matriz de marco lógico, mejorando y capacitando a todo el personal y a la comunidad. Las actividades de los objetivos es que se logra cumplir las actividades propuestas, aportando de manera positiva en la cobertura de inoculaciones. Las actividades de los indicadores es que el indicador de proceso disminuiría, ya que este verifica el porcentaje de error en la administración de vacunas, puesto que se relaciona directamente a las actividades propuestas. Las actividades de los medios de verificación es que la enfermera de calidad mantiene la verificación de la realización de las actividades de capacitaciones, entre otras, lo que favorece el cumplimiento de los objetivos. Y las actividades de los supuestos es que estas actividades se logran a cabalidad y provocan un impacto positivo en el personal capacitado. El pilotaje que ocuparemos será la carta Gantt que explicaré a continuación. La carta Gantt muestra la proyección y realización de actividades en meses y semanas. Nosotros ocupamos el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Nuestra primera actividad es realizar capacitaciones al personal sobre la vacunación. Esta será proyectada la primera y segunda semana de julio y se realizará la tercera y cuarta semana de este mismo mes. Crear una metodología sobre una correcta administración y registro de la vacuna con la finalidad de evitar errores. Esto se va a proyectar la primera semana de julio y se realizará solamente la segunda semana de julio. Educar a la población sobre los beneficios de la vacunación y entregar materiales informativos a la comunidad, que este debe ser claro, específico y didáctico. Estas dos actividades van a ser la semana de julio, agosto, septiembre y octubre. Colocar informativo en el centro de APS, en donde se indican los beneficios de la vacunación, los horarios y población diana. Esto se va a proyectar la primera semana de julio y se va a realizar desde la segunda semana de julio hasta finales de octubre. Mantener un registro de la tasa de vacunación. Este se va a realizar desde la primera semana de julio y se va a terminar la última semana de octubre. Realizar seguimientos a las personas vacunadas. Esto solamente se va a proyectar la primera semana de julio y se va a realizar la segunda semana de julio, la segunda semana de agosto, de septiembre y de octubre. Organizar la sala de vacunatorio solamente se va a realizar la primera semana de julio. Crear un método y establecer días para realizar la vacunación a domicilio destinado a personas como adultos mayores que tengan problemas para acercarse al centro asistencial más cercano. Esto solamente se va a proyectar las primeras 2 semanas de julio y se va a realizar la tercera semana de julio, la segunda semana de agosto, la primera semana de septiembre, la cuarta semana de septiembre y la tercera semana de octubre. Educar sobre los posibles efectos adversos, pero bajando su perfil para no generar miedo en la población. Esto se va a realizar desde la primera semana de julio hasta fines de octubre. Crear un sistema de extensión horaria para que sea accesible a toda la comunidad. Esto se va a proyectar la primera semana de julio y la segunda semana de julio y se va a realizar la cuarta semana de julio, la cuarta semana de agosto, la cuarta semana de septiembre y la cuarta semana de octubre. Establecer protocolos sobre manejo de las vacunas en donde se incluya la cadena de frío y manejo de material cortopunzante. Esta actividad solo se va a proyectar la primera semana de julio y la segunda. Desde la tercera semana de julio se va a realizar. En la medición del nivel de calidad con indicador de proceso, se continuará perfeccionando la elaboración de indicadores y sus mediciones con el objeto de que, una vez finalizadas las evaluaciones, los programas cuenten con su matriz de marco lógico e indicadores de desempeño que permitan monitoreo y seguimiento permanente, tanto en la propia institución como en sus procesos de gestión interna. En conclusión, en este trabajo se logró evidenciar los errores más habituales en la vacunación contra el SARS-CoV-2
mediante análisis íntegros como el diagrama del queso suizo, donde exponemos los fallos latentes de la vacunación, como la falta de supervisión, error de reconstitución, desconocer contraindicaciones, entre otros, para así entrelazar y corregir lo equívoco de estas malas prácticas a través de la matriz de riesgo, matriz decisional y el árbol de problemas, donde estos nos ayudaron a reconocer las oportunidades de mejora y asimismo poder esquematizar las intervenciones para definir las metas y propósitos que nos ayudará a ejecutar la mejora continua y lograr reducir abismalmente los errores de vacunación y proporcionar mayor seguridad tanto para el profesional como al paciente. Gracias a este trabajo y la experiencia que nos deja, tomamos más conciencia para futuramente ejercer la enfermería con sabiduría y capacitados profesionalmente, donde impartiremos los conocimientos aprendidos con el fin de seguir cuidando a la comunidad de errores que pueden ser evitados. Asimismo, seguiremos educándonos y aplicando las medidas implementadas para reducir los porcentajes de errores de vacunación al 0%.